Entonces, bueno, vamos a empezar entonces con esta unidad, la parte de la 4 de la unidad de- de errores numéricos, que es la que trata de cifras significativas. O sea, nosotros ya vimos en la clase anterior lo que eran decimales significativos. Y ahora vamos a ver cifras significativas. Tanto los decimales como las cifras significativas sirven para mostrar los resultados. No se usan para hacer los cálculos, se usan para mostrar los resultados en un informe, en un reporte, como la parte final de todo el trabajo de cálculo. Y tiene que ver con la precisión. Significativo significa que son digamos, los decimales que coinciden con el valor exacto, o sea, que indican indirectamente la precisión del resultado calculado. Entonces, para un ejemplo, supongamos que tenemos el número pi, una aproximación con tres decimales eh, significativos, que fuera 3,142. Entonces, en este caso, el pi redondeado a tres decimales tiene un error menor al 0,3%. O sea, si yo calculo la diferencia con el valor exacto, eso me da un error menor al 0,03%, lo que es una gran precisión si la comparo en términos de ingeniería. O sea, en términos de ingeniería, este, lo usual es el 1%, 0,1%. Esos son valores habituales. No es una regla general. Puede haber casos donde se necesite mayor precisión y otros con menos ya es suficiente. Entonces, pero la cantidad de decimales no es representativa del error, porque puede haber números que son muy grandes, por ejemplo este que está acá, que puede ser por ejemplo una distancia entre estrellas, por decir algo, o entre un planeta y otro que está medida en metros. Vamos a suponer que esta sea la distancia en metros de la Tierra a la Luna. Entonces, si uno dice que tengo tres decimales de precisión, tengo una precisión altísima, porque es como que tengo el error en los milímetros midiendo la distancia de la Tierra a la Luna, que es una distancia que es variable, porque los dos cuerpos varían su distancia entre sí, o sea, no hay instrumento en la Tierra que tenga esa precisión. Eh, y por lo tanto, la precisión, medirla con decimales, no tiene mucho sentido, porque yo digo, tres decimales acá es una precisión exagerada. Ahora, si estoy midiendo algo muy chiquitito, como el caso esto creo que es creo que se llama la bacteria del COVID, me parece que es que tiene bacteria o virus, no me acuerdo, lo del COVID, que tiene esta longitud. Mide 4 ceros, 1,692 centímetros. Entonces yo digo, si yo lo redondeo esto a tres decimales, ¿qué me da? Eh, Me da que tiene cero, porque redondeo 3,0,0 me da cero. Entonces, no tendría valor. O sea, acá tres decimales no representa para nada la cantidad que estoy midiendo. En este caso representa una precisión altísima y en este caso una precisión nula. O sea, entonces, no está bien hablar de decimales significativos. En casos de números muy grandes son muy chicos, porque no representan la precisión en todos los casos. Entonces hay que pasar a otra medida, que como vamos a ver son las cifras significativas. Entonces, las cifras significativas están muy vinculadas a la notación científica. Y la notación científica es la forma que usan las computadoras para almacenar los números reales. Números reales son los números que tienen punto decimal.
¿eh? Nosotros, por ahí, por ejemplo, en el Excel se usa la coma como separador decimal. Es muy común en América Latina usar la coma, pero en computación ya la norma es usar el punto como separador decimal. Entonces, si usamos notación científica, este número, 369.2765, lo podemos expresar como 3.692765 por 10 al cuadrado, 10 a la 2. O sea, va a estar formada la representación, notación científica por una mantisa y un exponente, ¿no? Entero. Entonces, y ¿por qué es útil? Porque las computadoras asignan una cantidad de dígitos determinadas para la mantilla y una cantidad de dígitos para el exponente entero. O sea, la mantilla es un número real que siempre tiene la parte entera, va a estar entre 1 y 9, entre 1 y 9. O sea, va a ser un número que es menor que 10, la mantilla. Está entre 0 y 10. Entonces, la computadora asigna una cantidad de dígitos para representar ese número y también asigna menos dígitos porque tiene que representar un entero. Entonces, esta notación está estandarizada, digamos, cómo se almacena en la computadora, yo creo que ya lo había hablado esto, para que los cálculos en todas las computadoras y calculadoras den lo mismo, ¿no? Este, y, porque si a un número si yo multiplico un número que tiene 5 decimales, así, con otro número que tiene 5 decimales, el resultado me va a dar más de 10 decimales. Entonces, si la computadora solo puede representar 5, el resultado no lo puede almacenar con 10 decimales, tiene que redondearlo a 5 decimales, ¿no? Entonces, ese redondeo introduce un error y eso está estandarizado de cómo digamos, se controla ese error, para que los resultados den lo mismo en todas las máquinas. Bueno, sigamos. Entonces, si yo tengo un número muy grande y uno muy chico y lo quiero expresar en notación científica, tengo que usar las reglas de transformación. O sea, tengo que tomar el punto decimal y correrlo tantos lugares como sea necesario para que el número tenga una sola cifra entera. Lo mismo, entonces si el número es mayor que 1, voy a tener que mayor que 9, ¿no? O sea, sí, si es mayor que 9, eh, no, tiene que ser 9.99910 o más grande. Voy a tener que correr el punto decimal, este, perdón, tiene que tener, si la parte entera tiene más de una cifra, la voy a tener que correr hasta que llegue a una cifra. O sea, entonces, en este caso voy a tener que correr el punto 4 lugares para llegar a 5.67, 54, 654, que es este número, y para expresarlo en notación científica tengo que usar la base. Estos números están en base decimal, base 10, la base elevada a la cantidad de lugares que moví el punto decimal. Como lo moví 4 lugares, es 10 a la 4. En este caso, es que es un número más chico, lo tengo que mover hacia la derecha el punto decimal hasta tener una cifra entera distinto de cero. Entonces voy a tener que correr 1, 2, 3, 4 lugares, pero hacia la derecha. Entonces, y la regla es que si muevo hacia la izquierda, el exponente es positivo, y si muevo hacia la derecha, el exponente es negativo. O sea, los números más chiquititos, menores que 1, tienen un exponente negativo, y los que son mayores que 10 tienen un exponente positivo.
Bueno, entonces, o mayores que uno, ¿no? Directamente. Entonces, una vez que tengo los números, notación científica, los puedo guardar en la computadora. Todo lo que guarda en la computadora lo hace en notación científica. Ahora, supongamos que yo tengo que estos sean los resultados exactos de un cálculo y como estoy usando computadora, tengo estos valores aproximados. Este es un número muy grande, este es un número muy chico. Y tengo estas aproximaciones. Entonces, lo lógico es indicar estas aproximaciones eh, de la mantisa redondeada a los decimales significativos, o sea, los decimales que tenga de coincidencia con la mantisa exacta. Entonces, en este caso, la mantisa tiene 4 decimales significativos y en este caso tiene 3. Si los redondeos, tengo estos valores, eh, que son valores redondeados, ¿no es cierto? Entonces, el valor redondeado no tiene un error con respecto al valor exacto. En los parciales y en los ejercicios, lo que se pide es que los valores, aunque sean ya redondeados, se expresen en notación decimal. ¿Qué quiere decir en notación decimal? Volverle a sacar el exponente. Entonces, esto va a ser, o sea, ¿qué significa sacar el exponente? Que lo tengo que multiplicar por el exponente. Vuelvo para atrás un poquito. O sea, acá es 10 a la 7. 10 a la 7 es un 1 más 7 0, o sea, es 10 millones. Entonces tengo que multiplicar este número por 10, por 10 millones y el de abajo por 0,30 y un 1. Entonces, eso me queda en la aproximación en notación decimal, es esto que tengo escrito acá, ¿no? Y este es el valor esto es lo que preciso para los parciales, ¿no? Si ustedes, ya vamos a ver que para presentar los resultados se puede usar otra notación alternativa. Lo importante es que estos son las cifras que van a estar de coincidencia eh, con el valor exacto. O sea, ya no son los decimales, son las cifras, porque arrancan desde el dígito que está más a la izquierda del número, el primer dígito que tiene valor, ¿no? En este caso, el 5 de acá, y indico los primeros 5 cifras significativas y al resto le pongo 0. Eh, bueno, entonces, acá está, se me pasaron. ¿Qué son las cifras significativas? Son los dígitos que hay de coincidencia con la mantilla exacta, entre la mantilla exacta y la mantilla aproximada, redondeados a la cercanía, o sea, si el decimal siguiente es 5 o mayor. El último dígito de la mantilla puede variar en más o menos 1. Entonces, si vamos a los ejemplos, vamos a suponer que tengo estos valores redondeados y ah, en notación científica, de mantisa redondeada. O sea, acá lo que redondeo es la mantisa. Y si la redondeo a 3 decimales, en total voy a tener 4 cifras significativas. O sea, siempre tengo una unidad más que los decimales significativos. O sea, si tengo 3 decimales, voy a tener 4 cifras significativas. O sea, son todos los dígitos del número. Si tengo 5 cifras, o sea, tengo 4 decimales significativos, voy a tener 5 cifras significativas. Y si tengo 5 decimales significativos, voy a tener 6 cifras significativas en toda la mantilla. Entonces, la cantidad de cifras significativas me permite expresar la cantidad o su mantilla en un rango, que es con el rango del error, ¿no? O sea,
La mantilla exacta va a ser 2,6112 y puede variar en más menos 1 el último decimal de la mantilla, ¿no? Entonces, esta notación ya me indica qué precisión tiene el número. Eh, Ahora, lo que vamos a ver es que hay una relación entre las cifras significativas y el error relativo. El error relativo se mide como el error absoluto dividido la cantidad exacta, ¿no? O sea, quiere decir que es el error relativo a la cantidad exacta. Es decir, cuánto de la cantidad exacta vale mi error. Entonces, en general se expresa en porcentaje. Por ejemplo, 1%. ¿Qué significa el 1%? Que el valor del error es 0,01 de el valor exacto, ¿no? Entonces, en ese caso, como el error relativo, si lo multiplico por 100, tengo el error porcentual, ahí me daría que tengo un error del 0, bueno, del 1%. Entonces, eh, una cosa importante, si la cantidad aproximada y la cantidad exacta tienen el mismo exponente, entonces, que eso ocurre siempre, porque tengo que tener por lo menos un decimal de coincidencia. Si tengo el mismo exponente de notación científica, y expreso todas las cantidades en notación científica, el exponente lo puedo sacar factor común arriba y abajo y lo puedo cancelar. En ese caso, el error relativo es independiente del exponente, o sea, va a ser el error de las mantizas dividido la mantisa exacta. Esto me independiza del tamaño del número, solamente me tengo que preocupar en la mantisa. Si la mantisa tiene d decimales significativos, sabía de la clase pasada que eso significa que el error va a ser menor que 0,5 por 10 a la menos d. O sea, el error absoluto está acotado por la cantidad de decimales significativos. Pero como la cantidad de decimales significativos es una unidad menos que las cifras significativas, o sea, va a ser t menos 1, si yo reemplazo a d por t menos 1, el lado derecho me queda 5 por 10 a la menos t. Esto significa que el error de las mantizas está acotado. ¿Y para qué me interesa esto? Porque quiero una cota superior. Cota superior. Sí, quiero acotar, no más que hablar de cota superior e inferior, vamos a hablar de cota. Quiero una cota, establecer una cota, un valor eh, que me sirva como el valor máximo que puede tomar el error. Entonces, como esto es un cociente, para acotarlo, tener un valor máximo, tengo que encontrar cuál es el máximo valor que puede tomar la parte de arriba y cuál es el mínimo valor que puede tomar la parte de abajo. Porque si la parte de abajo se hace muy chiquita, este número se hace más grande. Entonces tengo que ver cuál es el mínimo valor que puede tomar la mantisa, el denominador, denominador. Entonces, el numerador, que es el error de las mantisas, ya puedo demostrar que tiene que ser menor o igual que 5 por 10 a la menos t. Y el denominador, la parte de abajo, por la definición de mantilla, siempre es un número que va a ser mayor que 1, porque va a estar entre 1 y 10, entre 1 y 9. Entonces, mejor dicho, va a estar entre 1 y 9,9999. Entonces, pero el valor más chico que va a tomar es 1. O sea, después siempre puede ser mayor que 1. Entonces, el error relativo lo puedo acotar por puedo decir que esto va a ser menor o igual que el valor más grande que toma la parte de arriba, que era 5 por 10 a la menos t, y dividido la más chica de abajo, que es 1. Por lo tanto, encuentro una relación entre el error y las cifras significativas. Esto significa que decimos que un valor tiene t cifras significativas
si su error relativo verifica que es menor o igual que 5 por 10 a la menos t, siendo t el máximo entero positivo que verifica la desigualdad. ¿Por qué ponemos esto que es el máximo entero? Porque si, digamos, si un número tiene eh, 5 cifras significativas, también tiene 4, también tiene 3, también tiene 2. O sea, es como los decimales significativos. Si coinciden 4 decimales, también van a coincidir los 3 primeros, los 2 primeros. O sea, es el valor máximo de cifras que van a coincidir, ¿no? Entonces, t es el máximo entero positivo que verifica esta desigualdad. Si tomamos logaritmo, vamos a encontrar una relación entre las cifras significativas y el error. Entonces, la- como primera conclusión, o sea, es que los errores están vinculados con las decimales y cifras significativas. Por un lado, teníamos que el error absoluto tiene que ser menor que 0,5 por 10 a la menos d, y de acá si despejamos d, eh, o sea, si yo conozco los decimales significativos, puedo tener una cota del error. Y si conozco el error, despejando de acá, puedo saber cuántas cifras decimales significativos tengo. Lo mismo pasa con el error relativo. O sea, si yo conozco las cifras significativas, puedo saber cuál es el valor máximo que va a tomar el error relativo. Y si por el contrario conociera el error relativo, puedo saber cuántas cifras significativas preciso para garantizar un error de esa magnitud. Entonces, esto lo más usual es que cuando yo quiera calcular algo con error absoluto, indique cuántos decimales quiero de precisión. Pero si quiero calcular una cifra que no sé cuánto, si es grande o pequeña, qué tamaño tiene, lo más usual es indicar el error relativo porcentual. Es decir, calcular un valor con un error menor al 1%. Entonces, si yo pongo 1%, el error relativo va a ser 0,01, y eso tiene que ser este cálculo. Esto me va a dar la cantidad de cifras significativas que preciso para alcanzar ese valor. Eh, entonces, esto lo vamos a ver con un ejemplo. Ah, lo importante es que los errores, o sea, todos mis cálculos, yo voy a indicar una tolerancia. O sea, una tolerancia significa un valor máximo que admito para el error, ¿no? Es el valor máximo admitido para el error, que lo puedo expresar en un caso con los errores absolutos, o puedo especificar una tolerancia al error relativo. ¿Y cómo se calcula esta tolerancia? Esta tolerancia se calcula con la cantidad de decimales significativos que esté buscando, ¿no? Vamos a suponer que yo quiero 5 decimales significativos. Entonces pongo decimales acá 5, eso me da una tolerancia, un número, y el error lo tengo que mantener por debajo de ese valor. Recuerden que en la práctica el error siempre se puede estimar, el valor exacto no tanto. Entonces, pero si puedo estimar el error, eh, o sea, el valor exacto no lo voy a conocer nunca, pero puedo estimar el error. Y en el caso del error relativo, puedo especificar cuántas cifras significativas quiero, y a partir de ahí especifico la tolerancia y el error relativo. Pero lo más usual es que el error relativo lo exprese en porcentaje, ¿no? Entonces diga, quiero que mi error relativo sea menor que el 1%, y después de ahí, entonces tiene que ser mi error relativo solo menor que 0,01.
Vamos a otro, ahora sí, vamos a los ejemplos. Por ejemplo, quiero saber con cuántas cifras tengo que redondear a pi para tener un error menor al 0,1%. Algo ya habíamos visto al principio. Entonces, tengo que calcular el error relativo, que en este caso va a ser 0,001, porque quiero un error menor al 0,1%. Entonces, ¿qué cantidad de cifras significativas preciso? El máximo t tiene que ser menor o igual que esta cantidad, y esto me da 3,698. Quiere decir que el t es el máximo entero menor a 3,6. El mayor entero menor a 3,6 es 3. Por lo tanto, esto significa que tengo que redondear al número pi con tres cifras, no decimales, cifras, desde la que está más a la izquierda. Y con esto yo consigo asegurar que esto tiene un error menor al 0,1%. ¿Eh? Entonces, conociendo el error relativo, puedo estimar la cantidad de cifras significativas, ¿no? Bueno, y esto también es muy usual en ingeniería. O sea, lo que hay que saber es que en ingeniería no necesitamos mucha cantidad de decimales, eh, sino con pocos decimales tenemos buenas precisiones, ¿no? Esto a diferencia de otras disciplinas donde sí se precisan hacer cálculos con muchos decimales, típicamente la física, cuando hace experimentos. ¿Por qué? ¿Por qué la física precisa muchos decimales? Porque eh, los experimentos van a ser, o sea, cuando se está estudiando fenómenos muy pequeños, por ejemplo, lo que pasaba en el acelerómetro, el acelerador de partículas de Suiza, eh, se postulaba que existía una partícula, ¿cómo se llamaba? De Higgs, el- no me acuerdo, el fotón de Higgs, no me acuerdo, era El bosón. el bosón, ese, gracias. El bosón de Higgs. Entonces, para poder demostrar que el bosón de Higgs existía, tenían que producir un fenómeno acelerando las partículas y detectar que bajo ciertas condiciones iba a haber una variación de la energía. Si había una variación de la energía, eso indicaba que existía el bosón de Higgs. Pero para eso tenían que tener instrumentos muy sensibles para detectar variaciones de energía en el sexto decimal, digamos. Entonces, ahí sí son necesarias mediciones con muchos decimales, porque esas mediciones van a indicar que el modelo que se está usando era correcto o no. Bueno, eso es otra discusión. Eh, Finalmente, veamos qué sucede en una calculadora donde tiene una cantidad fija de dígitos, en este caso son 10 cifras para la mantilla y dos cifras para el exponente, ¿no? Eh, Cuando yo quiero hacer un cálculo, por ejemplo, de una función logarítmica, acá dice seno 63 grados, 52 minutos, 41 segundos. Bueno, primero hay que tener en cuenta que todos los cálculos internos se hacen en radianes, no se hacen en grados, minutos o segundos, ¿no? Aunque esto puede ser una forma cómoda de entrar los datos, internamente siempre son radianes. Eso por un lado. Y la otra cuestión es que este número, el seno de este ángulo, tiene infinitos decimales. Entonces la calculadora no puede mostrar todos los decimales porque no le entra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Muestra los 10 primeros cifras significativas del valor calculado y redondeada, o sea, donde la última cifra está redondeada. ¿Y cómo sé que el redondeo está bien? Porque en realidad no calcula 10, sino internamente calcula 11, para asegurarse que el redondeo sea correcto. Entonces,
¿Y para qué hace esto? Para dar la sensación de que la calculadora calcula los valores de manera exacta. Y siempre no los calcula de manera exacta, porque nos muestra una parte del número y no nos muestra todos los decimales que están faltando, ¿no? Entonces, independientemente de eso, con esta terrible precisión, ¿cuál es el error relativo máximo para que las cifras mostradas sean significativas? O sea, asumiendo que estas cifras coinciden, son significativas, o sea que coinciden con el valor exacto del seno de este ángulo, entonces mi error relativo va a ser 5 menor que 5 por 10 a la menos t. O sea, y si yo asumo que todas las cifras son significativas, acá tengo 10, tiene que ser menor que 5 por 10 a la 10 menos 10. Entonces, y esto me da 0,306090 ceros y un 5 de error relativo. Si quiero el error relativo porcentual serían multiplicar esto por 100, o sea, le tengo que sacar dos ceros, y igual es un número tremendamente pequeño, o sea, el error es 0,000005%. O sea, es exageradamente chico, o sea, que en la práctica no necesito tanta precisión. Y esto, digamos, se hace por una cuestión, eh, ¿cómo diríamos? Práctica, podríamos decir también que es, porque si lo comparamos al número con el que resultaría eh, de un cálculo exacto, veríamos que es coincidente, ¿no? Entonces esto nos da la sensación de que la máquina calcula siempre valores exactos y en realidad son siempre aproximados, ¿no? Esta es una noción súper importante. Todo lo que calcule una calculadora o una computadora es siempre aproximado. Nunca vamos a tener valores exactos con las calculadoras y las computadoras. Y muchas veces la gente se engaña y piensa que el resultado, porque lo da, en vez de darlo un humano, lo da la computadora, es mucho más preciso. Y, y eso no es cierto, pues el resultado que da la computadora puede tener un error muy grande. De hecho, ha pasado que ha habido desgracias, digamos, colapso de estructuras por estar calculadas con precisión insuficiente, ¿no? Eh, bueno, eh, nos quedan unos minutos, pero ya tenemos, digamos, todos los ingredientes para calcular el error en todas las unidades que siguen. O sea, en la medida que voy a cortar la grabación. Detengo la grabación.